Hoy es 21 de agosto, estamos ya en la segunda sesión de esta nueva etapa de nuestros cafés virtuales. Como todos los viernes, felices de encontrarnos con ustedes y seguras de que esta va a ser una nueva conversación extraordinaria, sobre todo porque hoy nos acompaña Cucha Valenzuela, así que está, digamos, el impacto de la conversación de hoy está garantizado. Me gustaría pedirle a Roxana que presente a Cucha para comenzar con la sesión de hoy. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Como ya conocen, creo, todos la estructura, vamos a empezar para anclar la conversación con una invitada especial. Tenemos a Cucha de Valenzuela con nosotros. Cucha ha sido directora y es directora del Colegio Trener desde su inicio, hace 25 años. Es matemática y educadora, con estudios en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Wilhelms, en Alemania. Tiene experiencia como docente en primaria, secundaria, preuniversitaria, así como en capacitación y acompañamiento de profesores. Ha sido asesora pedagógica, miembro del equipo editorial y de capacitación de la serie Matemáticas para Todos del Instituto Apoyo. Ha sido miembro en varias oportunidades del Consejo Directivo de la Asociación de Colegios Particulares de ADECOPA y actualmente es miembro del directorio de IPAE y de su Comité Estratégico de Educación. Con eso, creo que te lo dejamos a ti, Cucha, agradeciéndote muchísimo tu tiempo y tu compartir tan generosamente tus conocimientos. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y por la participación de todos los presentes, porque esta es una conversación y yo creo que va a ser muy interesante también el tiempo que vamos a compartir. Yo lo que traigo acá son más preguntas que respuestas, ¿no? Y orientadas en base a la experiencia de trabajar con docentes, tanto dentro del colegio como fuera, porque algo que me apasiona es usar estos espacios para compartir y escuchar a todos lo que cada uno está viviendo, ¿no? Entonces, la idea de esta tarde era hablar sobre el rol docente, pero desde una visión de transformación, ¿no? Un rol que hace años que hablamos que se transforma y la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué transformaciones realmente se están dando? ¿Cuántos se están dando? ¿En qué aspectos? Y esa es un poco la línea de la conversación de hoy, ¿no? En primer lugar, no sé por qué no me pasa la diapositiva, acá está. En primer lugar, quisiera partir de lo que pasó antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, ya venimos hablando desde hace décadas, diría yo, de la transformación del rol docente, y de hecho han habido pues muchos cambios, incluso desde el sistema, desde el ministerio, desde la normativa, y también al interior de cada colegio, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en lo que conversábamos antes de la pandemia, la última década, digamos, ¿no? Hay cosas muy comunes en casi todos los espacios, ¿no? Hemos estado hablando mucho de poner el foco, por ejemplo, en el desarrollo integral de los alumnos. Esto viene de varias décadas. El foco en las habilidades socioemocionales también es algo que en realidad en cualquier reunión de maestros o de gente relacionada a la educación vamos a escuchar hablar de esto, ¿no? Vamos también a escuchar siempre hablar de últimamente por lo menos de un currículo por competencias, ¿no? ¿Quién no va a decir que en su colegio, en su escuela, en su aula, lo que está implementando es un currículo por competencias? Estamos hablando también siempre de poner atención a los procesos y a la metacognición, y no tanto a los productos, ¿no? a lo que pasa al final, sino mirar bien todo el proceso de desarrollo de los diferentes aprendizajes. Estamos hablando de darle más peso a la retroalimentación antes que a las notas, entre comillas, porque además ya hace tiempo que se supone que hablamos de niveles de logro, pero de verdad no sé cuánto está ocurriendo eso en la práctica, ¿no? Y mucho se ha hablado también en el último tiempo de un aprendizaje basado en proyectos, a veces aprendizaje basado en problemas, pero por ahí, en esa línea, ¿no? Pero lo curioso es que a la vez de que hablamos de todas estas cosas, cuando uno va al aula y mira lo que está pasando al interior del aula, a veces se encuentra con otras cosas, ¿no?
a veces encuentra una preocupación excesiva por lo académico y no lo que está pasando en el desarrollo más personal de los niños, de las niñas, de los jóvenes, ¿no? A veces se encuentra uno también con mucha preocupación sobre los contenidos y sigues encontrando una carga excesiva en lo que son los contenidos. También hay un discurso que no deja de ser punitivo muchas veces, ¿no? Si el alumno se esforzó, no se esforzó, si prestó atención, si no prestó atención, etcétera, ¿no? Y también desde el sistema, en la búsqueda de romper con estos moldes tradicionales, también los intentos que hemos encontrado muchas veces tienen que ver con una estandarización del rol docente, ¿no? Entonces hablamos mucho de un docente que se conecta con su grupo, que busca qué hacer de acuerdo a los niños o a los jóvenes que tienen en el aula, pero a la vez hay como un libreto también preestablecido en muchos aspectos y se pretende pautear demasiado el trabajo del docente. Entonces, hay como una contradicción, si miramos a lo que ocurría antes de la pandemia, entre lo que decimos que está ocurriendo en la transformación y lo que muchas veces, no digo que siempre, pero lo que muchas veces encontramos en el aula, ¿no? Y si hablamos de la transformación ahora, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la transformación porque de hecho es un momento particular, es un momento en el que probablemente todo docente siente que no puede hacer las cosas como las hacía antes, es materialmente imposible y se plantea entonces nuevas maneras de hacerlo, y de hecho la tecnología pues ha venido a nuestro socorro, ¿no? O sea, sin la tecnología ahorita no tendríamos simplemente ninguna forma o mejor dicho, tendríamos pocas formas de estar en una conexión regular, ¿no? Y directa con los alumnos. Entonces, la gran pregunta creo que ahora es cuánto esta tecnología o las diferentes formas que estemos usando los maestros en este momento tan particular engranan con esta visión de cambio que estábamos buscando para el rol docente y en realidad el cambio del rol docente, porque lo que estamos buscando es un cambio en la práctica educativa, en la práctica que se da en el aula, en la interacción con los alumnos, ¿no? Una práctica donde hoy en día se hace mucho más visible la importancia de la autonomía, ¿no? La autonomía, por un lado, del maestro en poder responder de una manera profesional, reflexionada y ajustada a lo que le toca hacer en este momento, pero también del alumno, de un alumno que ya no tiene al maestro tan al lado y que necesita desarrollar autónomamente su aprendizaje, ¿no? También un tema muy importante que ahora nos queda más que nunca en evidencia es todo el trabajo con la motivación del estudiante, ¿no? Y el profesor también, dicho sea de paso, ¿no? La motivación en esta coyuntura también comienza a cobrar un peso importante, porque a la vez también no tenemos los recursos de perseguir al alumno en todas las situaciones y necesitamos confiar en que haya un motor propio del alumno para poderse involucrar, para que pueda participar, para que pueda sentir que es pertinente lo que está haciendo, ¿no? Y en esa línea van también estas otras ruedas de la participación y de la personalización, porque también la manera en que cada alumno está respondiendo a la estrategia de educación que estemos aplicando en esta coyuntura también es muy, muy particular en cada caso, es distinta y necesita ser distinta. Y bueno, y eso es también esa también es una expectativa que venimos teniendo en educación desde hace ya un tiempo, ¿no? En qué medida lo que hacemos se puede adaptar a lo que cada alumno realmente necesita, y ahí también la tecnología pues podría ser una gran herramienta para lograr esto, ¿no? Y en el corazón de todos estos engranajes he dejado lo que es el desarrollo socioemocional, porque creo que también ha sido muy evidente desde el comienzo de la cuarentena, por un lado la necesidad de sostener, de acoger, de estar cerca a los alumnos, de preocuparnos por su situación emocional, y por otro lado también hemos sido muy conscientes de cómo al desaparecer este ambiente presencial, común del aula, desaparecen también algunas oportunidades pues maravillosas del desarrollo socioemocional de los alumnos que a veces no lo miramos con tanta atención, pero que definitivamente se da cuando estamos en el aula con ellos, ¿no?
Entonces, esa es una gran pregunta. ¿Cuánto la tecnología la estamos usando como parte de este gran engranaje, o cuánto simplemente es una pieza que nos ha quedado un poco suelta y descolocada y que de repente está ganando mucha atención y no necesariamente para sumar a la transformación que queremos de la práctica en el aula, ¿no? Entonces sí podemos preguntarnos si esta es la gran oportunidad. De hecho, todo el mundo ha dicho desde los primeros días que una crisis siempre va acompañada con una oportunidad por delante, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos pensar, y en esa línea es que quisiéramos que transcurra nuestra conversación, ¿no? En primer lugar, creo que queda claro que se desdibujan antiguas preocupaciones, ¿no? O sea, los maestros que estaban tan preocupados por cubrir todos los contenidos de un currículum o de una lista que tenían ahí, a pesar de que el currículum está hecho por competencias, creo que ahorita han tenido que poner eso un poco de lado, ¿no? No es esa la preocupación principal, hay como la evidencia de que no podemos cubrir todos los contenidos que necesariamente cubríamos antes, ni que tiene sentido tampoco hacerlo. Aparecen otros contenidos más importantes, por ejemplo, ¿no? De hecho, también hay otras cosas, otras metas que adquieren una preponderancia distinta en este momento y que tenemos que mirar un poco más, ¿no? Como hablaba, por ejemplo, todo este tema de la autonomía, el tema del acompañamiento al desarrollo socioemocional, son, por poner dos ejemplos, metas que ahora pues pasan de lejos por delante de otras que teníamos antes, ¿no? Y entonces lo que ocurre ahora es que el maestro se encuentra en un terreno muy diferente al que teníamos antes, y en ese sentido creemos que hay una oportunidad, ¿no? Por un lado, todo lo que existía tan parametrado, de repente en algunos casos, deja de tener vigencia y por lo tanto hay la necesidad de crear, ¿no? Y entonces hay una situación en la que ya no es tan fácil crear a la velocidad que se necesita y supervisar a la misma velocidad a que todo cumpla con un determinado libreto. Entonces hay un terreno más libre para construir respuestas que creo que los buenos maestros deben estar aprovechando, ¿no? Y en la contraparte hay una mirada distinta hacia el maestro, ¿no? O sea, incluso en los primeros momentos que hubo bastante, digamos, confrontación entre los padres de familia y los colegios en algunos aspectos administrativos, incluso de esos momentos, la relación con el profesor se comenzó a fortalecer. Había como una alegría de ver al profesor que estaba ahí, ¿no? Como una necesidad de reconocer lo difícil que es su labor y qué bien lo hacen en comparación a uno como papá o como mamá que tal vez no lo puede hacer tan bien, ¿no? La satisfacción de ver el esfuerzo, el reconocimiento al esfuerzo. Entonces nace una nueva confianza y un nuevo valor hacia el rol docente que también creo que nos da un terreno propicio para esto que estoy mencionando, ¿no? Entonces, para mí la siguiente pregunta sería, ¿dónde poner el foco, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos de mirar? ¿En qué tendríamos que concentrarnos más en este momento, ¿no? Y de hecho, hay varias cosas que aparecieron, si las miramos, después podemos regresar a la primera diapositiva de un poco los cambios que buscábamos antes, los cambios de los que hablábamos antes. Estos focos en este momento creo que se conectan mucho con eso, ¿no? Con lo que ya teníamos como metas previamente, ¿no? Entonces, lo primero es saber asegurar las conexiones, ¿no? Y ahí es curioso la palabra conexión, porque la palabra conexión parte desde la conexión tecnológica, telefónica, o la que fuera que cada maestro tendría que haber encontrado ya a estas alturas, ¿no? Hasta que realmente sea una conexión personal, afectiva, ¿no? Que vaya de persona a persona y no solo de pantalla a pantalla, ¿no? Que creo que es algo bien importante y que no siempre todos los maestros lo han logrado, ¿no? A pesar de la presencia, de la presencialidad, de estar físicamente uno al lado del otro, no siempre todos le han dado, primero, la suficiente importancia y segundo, han encontrado la manera de lograrlo. Entonces creo que ese es un primer foco indiscutiblemente desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que muchos van a estar de acuerdo con eso. Entonces, pensar en las actividades que hacemos, pensar en lo que le proponemos a los alumnos, poniendo en primer lugar eso, ¿no? Cómo eso sirve para estar conectados, para sentir que estamos juntos. Las primeras semanas de repente era más evidente esa necesidad, pero creo que este periodo de
de educación a distancia va a estar con varias olas, ¿no? Con subidas y bajadas, y creo que en cada uno de los momentos va a ser bien importante poder pensar en esto, ¿no? En cómo nos estamos conectando. Y en segundo lugar, el poder pensar también lo que hagamos con nuestros alumnos, pensándolos en la persona, ¿no? No pensando en el currículo solamente, en las metas de aprendizaje, sino pensando en cómo están las personas que tengo al frente mío, a través de la pantalla, en ese momento, en qué situación están, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando, qué necesitan desarrollar como personas para poder sobrellevar esta etapa de una mejor manera, ¿no? Y en ese sentido, pues la autonomía, otra vez, creo que ha sido una de las primeras carencias que muchos profesores han sentido, ¿no? Hemos llegado a la evidencia de que no estábamos desarrollando esa autonomía como esperábamos y que los alumnos se han sentido un poquito desamparados al no tener al profesor tan presente. Y entonces, si se trata de que los alumnos aprendan a ser autónomos y a aprender autónomamente, bueno, no se trata solamente de posibilitarla, digamos, de dar espacios para que los chicos se elijan, de dar espacios para que los chicos puedan diversificar un poco lo que hacen, hacerse responsables, sino que hay que enseñar cómo hacerlo, y eso es algo que a veces hacemos poco. Esperamos que los alumnos lo logren, pero no modelamos cómo se hace eso, ¿no? No modelamos cómo nos organizamos, no modelamos cómo enfrentamos un error cuando lo hemos cometido, no modelamos cómo planteamos diferentes alternativas para solucionar algo y por qué escogemos unas, por qué no escogemos las otras, por qué no modelamos cómo se dan estos procesos de ensayo-error y el error siempre está como penalizado y no lo vemos como parte del proceso. En fin, todo eso tendríamos que enseñarlo más que solamente decir que lo posibilitábamos, que damos la oportunidad, ¿no? Lo mismo con la creatividad, ¿no? O sea, tiene que haber posibilidades de decidir, tiene que haber libertad en el proceso de las actividades de aprendizaje o las situaciones de aprendizaje que vayamos creando, ¿no? Y de hecho, creo que en la línea de lo que decía antes sobre enseñar la autonomía, hay que pensar mucho en los procesos, ¿no? No solamente en lo que queremos que los chicos logren, sino cómo son esos procesos, en qué parte del proceso se suelen atracar los chicos, cómo aprender a hacer buenas preguntas y que ellos se autopregunten incluso para poder hacer estos procesos de metacognición que acompañen sus retos, ¿no? Y de hecho el feedback, la retroalimentación, de lo que se habla mucho también, pero que se sabe poco hacer, ¿no? Es algo que juega acá un rol importantísimo, ¿no? Y ha surgido también como un elemento muy interesante el nuevo rol de los padres y de la casa como espacio también, ¿no? Y estamos teniendo que aprender a gestionarlo porque a veces en las escuelas nos hemos sentido invadidos por los padres, hemos preferido que se queden fuera y ahora pues no hay opción, están dentro de cada aula pues inevitablemente, y estamos descubriendo roles interesantes que están aportando mucho al proceso de desarrollo de los chicos, ¿no? ¿Cómo lograr estas cosas y qué estrategias pueden funcionar, ¿no? Y ahí definitivamente, bueno, olvidé mencionar en la anterior tal vez que algo bien interesante es que todo esto que decimos aquí se logra muchas veces de una manera muy natural y como espontánea casi, cuando trabajamos por proyectos, ¿no? Y en este momento hay muchas dudas de algunos docentes de si se pueden gestionar proyectos de aprendizaje desde la distancia, cómo funcionan, y ese es un tema que sería interesante compartir experiencias, conversar al respecto, porque creo que sigue siendo también en esta educación virtual a distancia, como le queramos llamar, sigue siendo también una buena alternativa para lograr estas metas en las que queremos poner el foco, ¿no? Y decía cómo ir hacia ese camino, hacia poder poner estos focos, y hacia ya no solamente la respuesta a este momento de crisis, a este momento de cambio, ¿no? Sino también pensando en esta transformación del rol docente, transformación frente a la cual estamos hace tanto tiempo y que no terminamos de lograr, ¿no? Y ahí también nos hacemos preguntas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay una capacidad y un compromiso pues inmenso de los profesores con las capacitaciones, siempre ha sido así, y ahora también en esta coyuntura uno ve una asistencia masiva a diferentes ofertas de capacitaciones, pero los estudios desde antes
nos van mostrando cómo las capacitaciones tienen un impacto tan reducido realmente en el cambio, ¿no? En la transformación del rol docente y en la mejora o en la innovación, porque muchas veces son cosas desestructuradas que no terminan de encajar dentro del sistema del aula, y lo que se necesita más es mirar a esas otras estrategias, ¿no? Del trabajo en comunidades de aprendizaje, sobre todo dentro de cada colegio, ¿no? Y también las redes de trabajo con otros docentes de otros colegios afines que puedan tener metas comunes. Y algo que tiene muchísimo impacto también es el aprendizaje acompañado, ¿no? El aprendizaje del docente, hacer las cosas diferentes a través de un acompañamiento, de una reflexión, de un cuestionamiento, un autocuestionamiento y un cuestionamiento en parejas, en grupos pequeños, sobre la práctica misma que están teniendo, ¿no? Y en ese sentido también creo que es bien importante mencionar que la transformación del rol docente y la transformación de la práctica no puede ser solo responsabilidad del profesor. De hecho, no es solo responsabilidad del profesor, ¿no? En la misma línea lo que decía antes de por qué no funcionan las capacitaciones, ocurre también cuando un profesor hace todo el proceso de cambio de paradigma, ¿no? Y busca estrategias y se prepara para nuevas estrategias, pero aterriza en una escuela donde eso no es una opción, ¿no? Y el sistema o la escuela o la UGEL o quien sea le pide cosas que realmente van a contrapelo del cambio, de la innovación que está tratando de hacer, ¿no? Entonces hay que dar condiciones para el trabajo de comunidades y de redes dentro de las escuelas, dentro del sistema. Eso pasa hasta por tiempos que tienen que salvaguardarse para estas expectativas, para estas tareas, ¿no? Y hay que poner mucha claridad en las expectativas, ¿no? O sea, no podemos tener expectativas contradictorias, ¿no? Por un lado, quiero que el profesor sea autónomo, que gestione actividades con sus alumnos, donde todos participen, y por otro lado quiero silencio absoluto y a los niños en filas, ¿no? Entonces, realmente muchas veces el liderazgo pedagógico que se ejerce en las escuelas o en el sistema en general puede dar estas como órdenes contradictorias que lo que generan es que al final el profesor se vea obligado a seguir las órdenes que van a ser más controladas, que van a tener una repercusión más directa en lo que es la evaluación o la permanencia incluso, ¿no? De la permanencia y la seguridad de su puesto de trabajo, que simplemente su voluntad de innovación y de mejora, ¿no? Entonces sí hay que pensar el problema de la transformación y del rol docente en sí como un problema sistémico, ¿no? Y ver cuáles son las otras piezas que tienen que encajar con estos cambios para que realmente se pueda lograr, ¿no? Creo que eso es lo que quería presentarles. Déjenme ver que no haya nada más, pero me parece que no. Sí, eso era todo, y quería simplemente a partir de eso tal vez plantear la conversación y ver qué experiencias ha tenido cada uno de ustedes, qué cosas les resuenan de las cosas que he comentado ahora, sobre las que podríamos profundizar un poco más, ¿no? Justo eso, gracias, Cucha. Un montón de información para poder conversar, interactuar. Como saben, podrían poner sus preguntas por el chat y ahí vamos ordenando la secuencia, pero definitivamente quisiéramos que cada persona pueda compartir, perdón, directamente, y comenten, reflexionen, pregunten, que para eso está. Un montón de cosas relevantes. Nela, no sé, tú estás en mute, pero no sé si tú quieres empezar con una reflexión. En realidad tengo varias reflexiones. Me inspiró mucho desde el inicio el primer slide de la presentación de Cucha, porque, bueno, presenta la transformación de la mariposa. Para llegar a ser mariposa, uno tiene que tener tantas ganas de volar, que se arriesga a dejar de ser oruga, ¿no? Y además se arriesga a decirle a las demás orugas, yo quiero volar, ¿no? Y que se rían de uno, mientras que las mariposas son las únicas que se callan y asienten. El cambio tiene que venir de adentro, o sea,
tiene que venir de nosotros como líderes educativos para poderlo realmente impulsar. Entonces, pienso que estamos en un momento muy, muy interesante que nos posibilita dar ese paso. Así es que yo quiero darle las gracias a Cucha, realmente sumamente interesante todo lo que nos ha dicho, y creo que hay mucho, mucho, mucho para digerir y para conversar. Como les comento, si quieren levantar la mano, o si prefieren comentar en el chat. Ok, tenemos a Marcel, está con la mano levantada. Marcel, si quieres activar tu... Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Cucha. Es un gusto estar aquí con todas los profesores, los líderes y contigo también. Muy interesante lo que nos has comentado, ¿no? Y me hacía reflexionar mucho sobre este contexto en el que estamos, donde los alumnos se pueden ver aislados, ¿no? Por este distanciamiento social que tenemos y por el trabajo en casa también, ¿no? Pero esto también le ocurre a los profesores, ¿no? Los profesores también nos sentimos o se sienten, se podrían sentir también, ¿no? Aislados o solos en el trabajo, ¿no? Yo siempre he pensado que, como tú dices, las comunidades de aprendizaje y ese trabajo colaborativo entre profesores es primordial, ¿no? Pero sin embargo es difícil también, es difícil generar los espacios, es difícil tener la práctica, hacerlo, ¿no? Y finalmente también el profesor entra solo a clase, ¿no? Que también genera un trabajo aislado también, ¿no? Entonces, creo que esto de las comunidades de aprendizaje entre colegios, dentro del colegio, es fundamental, ¿no? También me parece interesante cómo podemos abrir las puertas de nuestros colegios, ¿no? Invitar los docentes unos a otros, dentro de los salones, invitarlos para que puedan observar nuestras clases, darnos feedback, y también abrirlo entre los distintos colegios que tenemos, ¿no? Para ayudarnos y poder generar también una fuerza colectiva, ¿no? Que nos permita mejorar a todos, ¿no? Nada, muchas gracias. Me ha resultado me ha enganchado mucho todo lo que has dicho con un poco las reflexiones que yo venía haciendo, ¿no? Sobre la situación. Muy interesante lo que dices. Quisiera comentar algo sobre el término de distanciamiento social, ¿no? Me rehúso al distanciamiento social, es físico. Yo creo, por ejemplo, ¿no? Me van a disculpar, pero sería lindo que prendan las cámaras los que están acá. Estamos en el colegio en campaña con los alumnos, que los adolescentes sobre todo están escondidos atrás de la pantalla negra, y de verdad es muy frustrante para los profesores entrar a un salón y comenzar a ver cuadraditos negros, ¿no? Entonces estamos en campaña, les cuesta mucho, es difícil, ¿no? Y realmente la diferencia cuando se prenden las cámaras y se comienza a dar esta conexión, ¿no? Es impresionante. El otro día vi un video de una niña de prekinder. Nunca pensamos que iba a funcionar como está funcionando, por lo menos en nuestro esquema, en el colegio, el nivel de prekinder. Y la niñita muy suelta de huesos contaba: ay, me encanta mi colegio Trener, porque además tengo muchos amigos. Está Karina, está Fernando, el otro Fernando, estoy Andrea, pero hay otra Andrea, y mi profesora tal, mi profesora cual, y se recitó 25 nombres de porrazo, ¿no? Y esta niña ha estado 4 días con sus compañeros en el colegio, y a todos los demás los ha ido conociendo a través de la pantalla. Entonces, creo que tenemos que promover maneras de que la pantalla sea un encuentro social, ¿no? Que los profesores, por ejemplo, nuestro esquema de organización de casualidad se dio así cuando tuvimos que generar las aulas en la plataforma que usamos, que es Teams. Se nos ocurrió una idea que ha tenido sus problemas, pero la idea era generar no las clases por curso, o sea, no profesor de matemáticas, tú te abres tu clase de matemáticas de tercero B, sino abrimos la clase tercero B, y a tercero B metimos a todos los profesores que enseñan todo en tercero B. Entonces, lo que ocurre es que yo puedo entrar a cualquier hora, a cualquier clase, tengo una hora libre y puedo entrar, si soy tutor o no soy tutor, puedo invitar,
y estamos todos como en comunidad, es como un espacio físico donde todos podemos entrar, ¿no? Si en el colegio podíamos visitarnos en las aulas físicas, acá también lo estamos pudiendo hacer. Entonces, creo que hay que resistirnos un poco a esta idea del distanciamiento social. No es social, es físico, ¿no? Bueno, y ahora ni siquiera es tan físico, ahora basta con la mascarilla para encontrarnos un poco más cercanamente. Entonces, creo que los alumnos necesitan eso, ¿no? Sentir que hayan símbolos de cosas que ocurren en la estrategia que tengamos, que implican que estamos juntos, que hacemos cosas juntos, reproducir de alguna manera algunas experiencias que suelen tener en la presencialidad, que sean importantes para ellos, buscar el formato virtual que sea posible, para que ellos sientan esos lugares de encuentro, ¿no? Y eso me hiciste pensar cuando hablaste de los profesores que están solos finalmente en el salón. Bueno, no tiene por qué ser así tampoco, ¿no? Uh-huh. Sí, muy buen punto. Gracias, escucha. Tenemos, y gracias, Marcel, tenemos a Marilú, que quisiera hacer un comentario, Verónica y Jaime. ¿Correcto, Nela? Creo que lo tengo en orden. Y si quieren hacer un comentario, por favor, por el chat, de mano, pero por ahí tenemos nuestra lista de los próximos. Sí, muchísimas gracias, escucha, por la presentación. En realidad creo que es algo que todos nos estamos preguntando en este tiempo, que es necesaria la transformación de nuestro rol como docentes, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfocarnos? ¿No? Entonces, difícil también porque cada docente tiene una dinámica familiar compleja y también están siendo golpeados como todos. Entonces, buscar esos espacios para que además de tu dinámica y la realidad que estamos viviendo, que te preocupes por ser un buen profesional y dar las mejores estrategias a tus alumnos, eso es bien complejo, pero hay que buscarlo, y hay que buscarlo dando ese soporte emocional. Yo creo que lo crucial que estamos aprendiendo en esta pandemia es que eso no se aprende de manera espontánea, o sea, sí se aprende de manera espontánea, pero tenemos que desarrollar estrategias concretas para aprenderlas todas, ¿no? Los chicos, los docentes y los padres de familia. A mí también me interesa mucho lo de las comunidades de aprendizaje. Yo les comparto que en el colegio hemos empezado los lunes a juntarnos a las 3 de la tarde, así como café virtual, que me parece una brillante idea. Me encanta el compartir experiencias, con la intención de que una semana vamos a mostrar buenas prácticas docentes para que los mismos docentes muestren, porque ya vimos justamente que en conferencias se aprende y esto, pero cuando uno hace las cosas definitivamente aprende más. Entonces, una semana vamos a hacer prácticas docentes y la otra semana vamos a plantear temas de actualidad, temas justamente estos paradigmas que hay que repensar, hay que replantear, y qué mejor si uno involucra a todos los docentes para generar estos cambios, ¿no? Entonces sí, muchísimas gracias por la presentación, y ese era un poquito el comentario que quería hacer. Uh-huh. Sí, muy bueno. Gracias, Marilú. Gracias. A ver, Verónica. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo la verdad es que gracias por la información, me ha parecido muy interesante, pero yo creo que, si bien es cierto, todos vivimos en una transformación personal constante, creo que el hecho de la cuarentena y el encierro nos ha forzado, o acaso ha dado una transformación, porque otra, ¿no? O sea, hay muchos que sí eran tecnológicos y hay otros que de pronto no lo eran tanto, y nada más aprender porque era eso o no sobrevivían. Entonces, pienso que formación, lo que para mí lo más difícil, quizás no para mí porque yo enseño chicos más grandes, pero para profesores que enseñan chicos más chicos, es acostumbrarse a tener al papá metido en tu salón de clase. Eso no pasaba antes, ¿no? Antes tenías una cierta privacidad en tu salón, que bueno, el papá se enteraba de las cosas, pero por un medio diferente. Ahora lo tienes sentado al lado. Y gravemente, bajo mi punto de vista, muchas veces no es algo positivo, ¿no? Porque limitan al
no genera los niños, porque están ahí ayudando y poniéndole excusas y salvándolo. Entonces, parte de la formación que nos viene también no tiene que ver solamente con nosotros, sino con ayudar a que los padres de familia entiendan que su rol de padres también se tiene que transformar, porque si no, no van a ayudar a los hijos que logren lo que nosotros queremos que logren. Y si cada colegio no trabajan de la mano, pues poco o nada vamos a lograr, ¿no? Bueno, de hecho es algo que ha cambiado mucho, ¿no? Para empezar, tenemos que ponernos un poco más de acuerdo con los papás sobre lo que queremos que logren. O sea, no puede ser que los papás apoyen a que nosotros logremos lo que nosotros queremos lograr, ni al revés, ¿no? O sea, tenemos que tener una meta, un logro común. Ese es el primer paso, ¿no? Y creo que si bien puede ser fastidioso que los papás estén tan metidos, digamos, dentro de nuestra aula, literalmente, también es una gran oportunidad para que algunos papás y mamás se den cuenta un poco lo que pasa, ¿no? Con su hijo en el aula, cómo se relaciona, cómo no se relaciona, cómo asume el reto o cómo no asume el reto. Y si bien pueden haber momentos de crisis donde parece que el papá está molestando más que ayudando, en algún momento, si tenemos la paciencia de vida y tenemos las conversaciones pertinentes, en algún momento va a darse cuenta, porque al final el papá también quiere el bien de su hijo, ¿no? Y a veces no te lo reconocen tanto, pero terminan dándose cuenta de algunas cosas y van a comenzar a actuar, ¿no? Yo sí estoy viendo esos cambios que se van dando poco a poco, después de la crisis y de los fastidios iniciales. Veo a los papás entendiendo mejor, veo a los papás colaborando también con algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Primer grado, aprendizaje de la lectoescritura. Yo dije, esto va a ser horrible, va a ser el año en que más nos vamos a demorar. Mentira. Es el año en que más rápido los niños han aprendido a leer, porque los papás probablemente se han dado cuenta, o sea, obviamente nos reunimos, hicimos un taller sobre la estimulación de la lectoescritura, cómo podían aportar desde la casa. Hay que hacer el trabajo, ¿no? No podemos esperar simplemente que mágicamente ocurra. Pero una vez hecho ese trabajo, el involucramiento ha sido fenomenal justamente porque creo que los papás veían lo que pasaba. Entonces, se podían dar cuenta muy rápidamente si su hijo estaba enganchando o no, si había que acompañarlo un poco más, y ha fluido de una manera espectacular, ¿no? Entonces, sí me parece que hay oportunidades incluso ahí, ¿no? Sin dejar de reconocer que es una cosa incómoda, que no estamos acostumbrados a que eso se dé y que a muchos profesores les genera mucha inseguridad, ¿no? Y eso sí es un problema, que al profesor le genera inseguridad, porque un profesor inseguro no va a estar tranquilo haciendo las cosas, va a entrar en dudas, ¿no? Lo peor es dudar de lo que tienes que hacer. Entonces, ahí entra el rol de liderazgo pedagógico, yo creo, de los directores, de quienes estén a cargo de los diferentes equipos docentes, de cómo darles piso a los profesores, ¿no? Para que no se angustien tanto de que si el papá se mete o no se mete, y darles piso sobre todo a que ellos son los profesionales, ellos toman las decisiones, ¿no? Y darles el respaldo necesario de la institución también, ¿no? Pero sí, definitivamente es difícil, ¿no? Y sobre que sí o sí nos hemos transformado porque la tecnología, bueno, de hecho, el que no aprendía antes la computadora, el que no sabía moverse con ciertas plataformas ha tenido que aprenderlo, pero es que eso no me garantiza la transformación del rol docente, ¿no? Yo puedo reproducir muchas cosas muy tradicionales a través de la tecnología también, ¿no? Entonces, por eso yo ponía ese engranaje suelto y al hombrecito empujándolo, ¿no? O sea, necesitamos que eso sea parte del otro engranaje, ¿no? No puede quedar como una pieza suelta, porque entonces es tan interesante, además, todo lo que ocurre a partir de la tecnología, que podríamos quedarnos centrados solo en la tecnología, y en eso tendríamos mucho que aprender y muchas novedades que implementar este año, y no habríamos transformado para nada el rol docente necesariamente, ¿no? Entonces, cómo complementar las dos cosas creo que es el gran reto en este momento, ¿no? Gracias, Cucha. Jaime quería también participar. Ok. Gracias. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Hola, ¿cómo están, Nela? Sí, qué bueno que está presente otra vez. Lo que quería era participar, entré un poquito tarde porque venía de un guía directivo de la UGEL 07, y explicarle un poquito de la escuela pública, ¿no? Y de la realidad de un colegio público que queda en Miraflores, pero que en su contexto, la verdad es
acá sí deprimente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, ¿no?, que nuestros estudiantes en un panorama socioeconómico estaban mejor, pero la situación ha sido muy diferente, ¿no? Hay docentes en que una sola aula tiene que hacer desde 5 formas de poder llegar al estudiante, ¿no? Una es, bueno, a través de lo que es las diferentes acciones de aprender en casa. Otra es nuestra plataforma, que pues tenemos el Microsoft 365 institucional, pensamos que con eso solucionábamos todo, pero no era así, ¿no? Tenemos las clases por WhatsApp, tenemos las clases a través de mensaje de texto y las clases a través de un teléfono, ¿no? Entonces, mira, un aula, solo un aula, tiene hasta 5 formas de que la profesora tiene que actuar en esa aula. Y la profesora, vamos a ver, la que tiene menos aulas son así, 5 aulas. Y la que tiene más aulas son 13 aulas. Imagínense el conflicto, la situación conflictiva que él está viviendo, cómo afrontar eso. Entonces hemos tenido que reestructurar, ¿no? Porque tenemos que hacer una nueva escuela, dar nuevos roles a toda la comunidad educativa, para que podamos ir avanzando con el contexto que se nos ha presentado, y también los cambios que se van presentando desde las diferentes políticas educativas. Entonces, eso es lo relevante. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Primero hemos tenido que actuar sobre la parte psicosocial, ¿no? Si no tenemos un docente tranquilo, que no esté con miedo, estresado, entonces no va a poder llegar al estudiante. Y por ende también las estudiantes. Entonces, el primer impacto que hemos tenido con nuestras maestras a través de conferencias, a través de apoyos psicológicos, y luego también a nuestras familias, ¿no? Luego, el ministerio nos pide que el acompañamiento y la retroalimentación sea casi individual. Imagínense un docente en esas condiciones, ¿no? Entonces, lo otro es que tenemos que centrar en que el acompañamiento tiene que ser a los estudiantes que más lo necesitan, principalmente a esos estudiantes que no tienen internet, que a través solamente se presta un teléfono para poder tener comunicación con ella. Son esas, hemos tenido que focalizar ese acompañamiento, ¿no?, para ir reforzando esos aprendizajes que queremos, mínimo que queremos lograr. Por eso tenemos que priorizar los diferentes aprendizajes. Luego también los recursos, ¿no? No podemos nosotros tener el lujo de solamente hacer el recurso de las plataformas, de lo que respecta a la parte virtual, porque no lo van a tener los estudiantes. Entonces tenemos que aprovechar los recursos que tienen el hogar para poder seguir construyendo un aprendizaje con lo que tengan en el hogar, ¿no? Y bueno, y a la par también, pues, que los docentes se refuercen en las diferentes herramientas digitales que les van a apoyar para los estudiantes que sí tienen la posibilidad. Entonces, es un conjunto, una nueva escuela, un nuevo contexto, de acá en Lima, de acá en Miraflores, imagínense el interior del país. Muchas gracias, quería participar de esa manera. Sí. No, es tremendo lo que tenemos que enfrentar en cuanto a diferencias, en cuanto a brechas, y claro, todo eso es mayor demanda para los profesores, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en situaciones así de extremas, ¿no? Se hace muy importante, bueno, para empezar el acompañamiento a los docentes, porque si no se pueden ahogar antes de comenzar con la tarea, ¿no? O sea, frente a una tarea tan abrumadora, uno puede decir imposible, y entrar con, bueno, han habido, ¿no?, casos de ansiedad, crisis de pánico, ¿no?, y demás, porque sí, pues cuando frente a una tarea tan abrumadora que ni siquiera sé por dónde comenzar, eso puede ser una reacción, ¿no? Pero, por ejemplo, pensar en tareas más autónomas, que los chicos tengan que organizarse por su cuenta, que podamos partir en grupos diferentes, ya no pensar en las aulas como las tenemos concebidas, sino pensar en pequeños grupos divididos según las estrategias que podemos usar con cada uno. De repente, si tenemos, no sé, 2 secciones en tercer grado, que esas 2 profesoras se repartan ya no por sección, sino de repente una profesora trabaja con los que están en una plataforma, la otra profesora trabaja con los que están con otros recursos. O sea, hay que hacer como una especie de reorganización de la situación en cada escuela de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, es una tarea ahí otra vez de liderazgo, ¿no? De quién organiza, de quién está observando los detalles de la situación que se da en cada escuela para ver qué es posible y qué no es, ¿no? Pero definitivamente, sí, obviamente las situaciones no son iguales en todos lados, los problemas son distintos y por eso las respuestas también tienen que ser distintas, ¿no?
Y ahí la autonomía del profesor, la autonomía de la escuela y la autonomía de los propios chicos, ¿no? Por ejemplo, trabajar por proyectos que pueden ser además mini proyectos, ¿no? De pocos días para no perder un poco el hilo con los estudiantes. Y yo no tengo que estar monitoreando cada minuto del proyecto. Si está bien planteada la pregunta, el reto, el alumno puede avanzar autónomamente y tiene sentido entonces llamadas de grupitos en WhatsApp, o tiene sentido llamadas individuales incluso a los alumnos para monitorear cómo van, y ya no hay la ansiedad de esta cosa de que no me puedo conectar con mi aula, ¿no? Entonces, el cambio de la estructura del trabajo que estamos haciendo con los alumnos también puede ayudar a bajar un poco esta tensión en los profesores, porque entonces la expectativa es otra, ¿no? Y eso es lo que hay que analizar, cuáles estrategias se acomodan mejor a cada situación, ¿no? Incluso dentro de una misma aula, o sea, puedo tener, el otro día nos reunimos con los padres de familia de los chicos que van a ingresar el próximo año al colegio, al inicial del próximo año, ¿no? Y me preguntaban, ¿y qué va a pasar si el gobierno dice que los niños ya pueden ir al colegio, pero nosotros no queremos porque nos da miedo, ¿no? Bueno, sí, hay que ponerse en esa situación de que de repente vamos a tener en un aula unos que van y otros que no van, ¿no? Entonces vamos a tener que pensar en variedad de respuestas, obviamente, todavía por un tiempo largo, ¿no? Yo creo que a lo que comentó el último participante, que claro, es un reto mucho mayor al que tenemos algunas escuelas donde tal vez todos sí se pueden conectar, o casi todos, por lo menos de la misma manera, igual cabe pensar en estas nuevas estrategias de organización para hacer cosas que sean más factibles y más pertinentes, ¿no? Gracias, Pucha. Hay algunos comentarios en el chat, hay algunos sobre el rol de los padres, ¿no? Si aportan y cómo aportan. Una de las cosas que se comentan, por ejemplo, es que no ayudan a desarrollar la autonomía de los estudiantes cuando los están acompañando todo el tiempo y los están ayudando a hacer sus deberes. Pero por otro lado, están ahí, son parte de la nueva configuración del aula. Entonces, ¿cómo hacemos con los padres de familia? ¿Cómo trabajamos con los padres de familia? Esa es una inquietud. Sí. Es siempre un gran reto, ¿no? O sea, los padres de familia en la presencialidad también lo era, ¿no? O sea, seamos sinceros, siempre es un tema que nos quita atención y que nos preocupa, ¿no? Yo creo que la empatía funciona, ¿no? O sea, preguntarnos por qué ese papá está tan cerca, está tan metido, qué es lo que le angustia, qué es lo que le preocupa, ¿no? Qué es lo que está viendo en su hijo. Pueden haber casos especiales donde simplemente el papá está confundido y es su problema y no el del niño, y hay que ver cómo lo convencemos a salir de ahí, ¿no? Pero en muchos casos es que el papá sí se está dando cuenta, o la mamá, en muchos casos, sí se está dando cuenta que algo pasa, ¿no? Y que su hijo necesita un soporte especial. De repente no es el que ella le está dando, ¿no? Pero necesita un soporte especial, siente que nadie se lo da y entonces no le queda más que dárselo. Entonces, sí creo que hay que mirar un poco eso y de repente pensar en de qué manera puedo cambiar yo mi forma de vincularme con ese niño y de darle soporte para que poco a poco el padre de familia vaya ganando la confianza de que puede contar conmigo y que no tiene que entrar él a suplir, ¿no? Y yo me acuerdo cuando, es un ejemplo que no es directamente eso, pero que puede ser ilustrativo, cuando mi primer hijo era muy pequeño y siempre quería que lo cargue, y yo estaba harta de tenerlo que cargar por todas las ciudades. Un día mi esposo me dijo, ¿y tú has visto alguna vez a un chico de 15 años cargado por su mamá? Le dije, no. Bueno, pues algún día no va a querer que lo cargues, ya, olvídate, algún día acabará esto, ¿no? Creo que pasa lo mismo con la dependencia y la autonomía, ¿no? O sea, un niño a veces es muy dependiente porque algo está pasando ahí que todavía tiene que transformarse, y entonces mirar eso y ver la forma en que podemos colaborar a que eso suceda, y a tal vez cambiarle la tarea al padre, o sea, darle formas de intervenir que vayan a ser más productivas, que simplemente decirle no intervengas, ¿no? Porque al final, si él siente la necesidad de intervenir, lo va a hacer a escondidas de atrás de la pantalla, es bien fácil también, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso y busquemos otras maneras, ¿no? Y siempre el reto de trabajar con los padres en la misma orilla, remando en la misma dirección, siempre va a ser un reto importante para los educadores, ¿no? Sí, gracias. También hay comentarios, Víctor había mencionado en esta transformación
el docente como aprendiz permanente, ¿no? O sea, ya una cultura, y creo que yo lo conecto con lo que mencionas de modelar en general, ¿no? O sea, cómo modelamos eso a todo nivel para enfocar la transformación, y también el inicio de la transformación del rol del maestro, por ejemplo, siglo XXI menciona él, pero se da en la formación inicial docente. Algunos comentarios ahí que también... Ese tema de la formación inicial lo he dejado a propósito afuera, porque digamos que ameritaría, no sé, 3 horas, ¿no? Y de hecho, yo ahorita estoy participando en un grupo de estudio con IPAE sobre el rol docente, y uno de los temas a los que le estamos dedicando mucho tiempo, y de repente va a haber oportunidad de invitar a muchos de ustedes también a participar y opinar, es ese, ¿no? Porque definitivamente el rol que el docente cumple en el aula muchas veces es una réplica de lo que ha visto toda su vida, ¿no? Del docente que le enseñó a él o a ella en la escuela, del docente que le tocó en la universidad o en el instituto pedagógico también, ¿no? Entonces la gran pregunta es en qué momento reviertes eso, ¿no? Y la formación inicial debería ser una buena oportunidad para eso. Entonces, ¿cómo estructuramos esa formación inicial? ¿Qué requerimientos le ponemos a los institutos y a las instituciones y a las universidades en general que cumplen la tarea de la formación docente inicial para que le permitan a los estudiantes de esas instituciones a tener una experiencia diferente de un aula, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que muchas veces la forma en que está organizada la formación en los institutos, incluso está en las nuevas normas de los institutos pedagógicos, es una organización muy escolar, ¿no? O sea, hay un grupo, un aula que avanza, que aprende toda junta, que no toma decisiones, donde no hay casi electivos, ¿no? Donde los proyectos ya están como predeterminados. Entonces, claro, ¿qué experiencia nueva le estamos dando a ese docente? Va a salir a reproducir ese mismo esquema, ¿no? Entonces, por ahora, la única otra gran oportunidad que tenemos son estas redes de docentes o estas comunidades de aprendizaje cuando funcionan como tales, ¿no? Porque a veces también decimos, tenemos la red de aprendizaje XY, ¿no? Y lo que hay en realidad es un grupito que hace un plan de capacitaciones o de talleres o de experiencias que le brinda a un grupo de docentes. Positivo, pero no llega a ser una oportunidad transformadora porque el docente está igual recibiendo, ¿no? No está tomando decisiones, está recibiendo algo que otra persona ya pensó por él y que ya decidió por él. Entonces, sí necesitamos seguir buscando espacios de colaboración, de producción creativa, conjunta, ¿no? Como redes o como comunidades de aprendizaje, pero reales, ¿no? Mientras tanto, tenemos que seguir haciendo presión para que la formación inicial se transforme, ¿no? Esa es una transformación que también obviamente tiene que darse, pero que, bueno, da para no sé cuántas horas de conversación, creo, solo ese tema, pero definitivamente ahí hay un problema, ¿no? Así es. Una de las cosas que tú mencionaste es el trabajar como sistema o en el sistema. La semana pasada conversábamos con Lea Sulmont y ella también nos decía que tenemos que pensar en el sistema y en el sistema con muchos componentes y componentes que han pasado a ser una parte central y componentes que quizás deban quedar un poquito al costado para poder formar un todo que realmente funcione y que realmente avance. Una de las cosas que hemos notado, y eso lo hemos conversado con Roxana también, es que a veces nos resulta difícil pensar en sistemas, ¿no? Como que vamos aislando en silos las preocupaciones, los problemas, lo que queremos transformar, pero no hacemos los links con las otras áreas. El tema de la transformación del rol del docente es parte de la transformación de un sistema, pero es una parte, pienso yo, central. Sí, pero que tiene que ir acompañada con la transformación de otros elementos, ¿no? Porque si no, no se sostiene, se va a diluir rápidamente, ¿no? Y por ahí Víctor ponía sistemas diversificados, ¿no? Obvio, o sea, tiene que haber un sistema grande que permita justamente que las diferentes partes del sistema
funcionen estructuradamente, pero respetando la libertad y de acción de cada parte del sistema, ¿no? O sea, algo que obviamente, la palabra que está autonomía, que ha salido tanto, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que los alumnos sean autónomos si su profesor no es autónomo, si su director no es autónomo, si su escuela no es autónoma? O sea, tiene que haber unos niveles de autonomía claros. Obviamente que respondemos frente al sistema, ¿no? Pero ¿en qué respondemos y en qué más bien tenemos nuestra capacidad de decisión, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía no funciona muy bien en el sistema educativo peruano. Hay mucha, y en general no solo en el sistema educativo, en muchos sistemas en el país lo que hay es mucha desconfianza. Y con la desconfianza no se construye autonomía. Y sin autonomía no se innova, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso terrible, ¿no? Y entonces, es que como todavía no están capacitados, no les puedo dar confianza. ¿No será al revés? O sea, ¿no será que tenemos que partir por la confianza y seguir dando oportunidades de trabajo conjunto, de apoyo entre redes, maestros que se apoyan dentro del aula, ¿no? Dentro de cada colegio, dentro de cada región, en fin, dependiendo de la situación en la que estemos, hay formas de colaborar y apostar por la confianza. Por eso decía que esta oportunidad nos está obligando a eso, porque el sistema ahorita no da para controlar todo. Tenemos que confiar, y tenemos que confiar. Lo que nos ha explicado hace un rato el otro participante respecto a esa situación tan diversa, ¿no? El sistema no tiene una respuesta para esa situación. Entonces, cada uno que está a cargo, cada uno que lidera esa situación, va a tener que encontrar su respuesta. Entonces, es una excelente oportunidad para innovar, porque estamos obligados a hacerlo, ¿no? Y eso tal vez genere una nueva confianza, tal vez al final de este círculo se vea, bueno, hubo diferentes respuestas, funcionaron cada una de acuerdo a sus necesidades y a su coyuntura, y a eso es a lo que tenemos que apostar en un futuro, ¿no? Creo que no hay desarrollo sin confianza. Son una base fundamental. Tenemos, aunque estamos ya sé con tiempo, Nela, si Jonathan nos promete que tiene un comentario súper puntual, sí, súper puntual va a ser todo. La verdad, muchas gracias tanto a Nela, a Roxana y sobre todo a Cucha. Entré un poco tarde a la reunión, pero créanme que he visto un enfoque muy diferente al cual uno va manejando o va bien en el camino. Y solamente más lo último, porque sí hay muchísimas cosas y esperemos que sigan estas sesiones porque sí hay bastante por comentar, hablando más y enfocándose más en el tema del sistema, ¿no? Que el sistema involucra muchos componentes, muchos factores, muchas estrategias. ¿Qué es lo último? El tema de la confianza. La confianza se basa más que nada en el tema de la empatía, ¿no? Es esta conexión que debe de hacerse entre todos los componentes participantes y que se involucran dentro de este proceso de transformación. La empatía de poder establecer esa conexión de comunicación y relativamente es bien complejo, ¿no? Y en todos los niveles, ¿no? De esta transformación que se debe a nivel docente, a nivel padre de familia, a nivel del estudiante, es bien difícil, ¿no? Porque parte de ambos, o sea, parte de todos los componentes que deberían también estar predispuestos o dispuestos a establecer esa confianza, esa comunicación. Y ahí es donde se deben establecer estas estrategias, ¿no? De parte específicamente y el rol del docente, porque el rol del docente, si bien la comunicación, en estos tiempos ahora pasa a ser totalmente bidireccional, con cierta, digamos, influencia o coacción en ciertos niveles de los propios padres que se involucran demasiado en las clases, es saber manejar debidamente bajo estas estrategias, ¿no? de convivencia, de una nueva convivencia en los procesos de capacitación y educación que se van dando. En serio, la verdad, Cucha, te he escuchado y he visto mi enfoque, el cual tenía inicialmente ha cambiado, o sea, relativamente, y me presta mucho a seguir viendo esto de una manera más de ser progresista, ¿no? De ir innovando más en las metodologías y ver también no solamente a la educación como un ente profesor o maestro estudiante, sino también director, padre de familia, el medio que lo rodea, ¿no? La logística, toda la logística que involucra también el tema de lo que es la innovación. Así que muchas gracias, la verdad, con todos ustedes. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Y Marcel, si también nos prometes que es un minuto, te escuchamos atentamente. Sí, nada, sí quería decir que creo que tenemos
oportunidad privilegiada. O sea, no creo que tengamos una oportunidad así de tener a los papás, a las familias ahí, dispuestos también a ayudar, si bien creo que al principio tuvimos pues estos pequeños problemas, pero están dispuestos a ayudar y están ahí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido que el papá venga a la reunión, que la mamá venga a la reunión y no podíamos traerlos? Entonces, creo que lo que hay que hacer también, así como los profesores, abrir nuestras aulas, es abrirle las aulas a ellos también, invitarlos, son profesionales, o sea, son especialistas en cuántas disciplinas, ¿no? Tanto nos pueden enseñar a nosotros como a los chicos también. Tuve a algunos papás ya de mi salón en las clases dando algunas presentaciones a los chicos y la admiración del hijo al papá y la admiración de los demás niños al tío que les viene a hablar, olvídense, motivación, interés, reflexión, experiencia. Entonces creo que tenemos una oportunidad de poder transformar los roles abriéndonos, ¿no? O sea, abriendo nuestras aulas y llevándoles a todos a eso donde queremos llegar, que es el bienestar del niño, ¿no? Que el niño mejore, que el aprendizaje mejore. Todos queremos lo mejor para el niño. Entonces, creo que partimos de ahí también. Gracias. Y ahí teniendo cuidado, porque también hay papás que están sobrepasados por sus obligaciones y tenemos que tener también límites ahí, ¿no? Porque también nos puede salir el tiro por la culata en ese caso. Pero sí, es una gran oportunidad de que entiendan un poco más cómo podemos colaborar, ¿no? Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Roxy, no sé si quieres hacer un comentario de cierre. Sí, bueno, muchísimas gracias, Cucha. Has podido iniciar una conversación, creo que súper contundente, sobre todas las facetas, o muchas facetas que se tienen que considerar en esta transformación, ¿no? que mencionas. Y termina el café y la conversación, pero obviamente es una conversación, un diálogo que definitivamente podría seguir y seguir y seguir. Y para eso tenemos este espacio, aunque cada semana tenemos un poquito de cambio, todavía seguimos en la serie. Empezamos la semana pasada repensando la calidad educativa, y vamos desglosando algunos pedazos de eso, que es algo obviamente muy complejo, con Cucha, que maravillosamente nos ha planteado esta transformación del rol del docente, y vamos a seguir la próxima semana con el rol del estudiante, ¿no? O sea, obviamente están interconectados, pero ¿cómo apalancamos esta coyuntura para mirar nuevamente ese rol del estudiante que también se ha conversado un poco hoy día? Seguiremos después de eso con varias sesiones más para esta serie, y les agradecemos muchísimo. La próxima semana vamos a seguir en este horario de 5:30 de la tarde, y ya después regresamos a nuestro horario normal. Queríamos probar por unas semanitas porque sabemos que hay mucha gente que lamenta mucho no poder estar con nosotros a ciertas horas, y queremos ver cómo nos va con otro horario. Les agradecemos muchísimo a todos, que tengan lindo fin de semana. Nela, no sé si tienes unas últimas palabras. Escucha, no sé si tienes unas últimas palabras, pero agradecida de corazón. Y estamos tardísimo. Mi último comentario, que lo he podido decir antes, pero yo tengo la suerte, pienso yo, la gran fortuna de conocer a Cucha de manera como educadora, con ese sombrero que tenemos puestos hoy día, y la conozco como madre de familia, porque mi hija fue a su colegio. Entonces, es importantísimo, y o sea, lo menciono porque lo veo de todos los ángulos, o sea, y he visto exactamente lo que se ha hablado, lo he visto año tras año con mi propia hija. Bueno, con eso... agradecer por la invitación y por los interesantes comentarios que han hecho todos, que siempre también es un gusto poder ver la retroalimentación de lo que uno va pensando y cómo estamos todos más o menos preocupados por las mismas cosas desde nuestras diferentes posiciones, ¿no? Muchas gracias y muchos éxitos en lo que estén aprendiendo en las próximas semanas y en estos meses. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Así que gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y la transformación viene de adentro, o sea que ánimo en su proceso de transformación. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos mandando las grabaciones con el toolkit del lunes, o pueden ir a evolutionperu.com.p, que este fin de semana ya lo tendremos colgado. Chao, gracias. Gracias, chao, chao. Chao.